Dios le bendiga, este es su hermano y amigo en Cristo que le habla, a Robert Poole, y en esta ocasión nosotros vamos a tratar acerca de un video que hizo el doctor, profesor, maestro Polanco acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Y esta es la segunda vez que hace un video en relación acerca de esto. Y esta es la segunda vez que yo hago un video también en relación a esto. Y hay varias cosas que este hermano postea en su video que es obviamente cuestionable. Vamos por parte. Primeramente él hace la pregunta que dónde en la Biblia dice que es la iglesia o el Espíritu Santo que detiene la manifestación del anticristo en 2 Tesalónicas capítulo 2. Obviamente esa es la realidad. La Biblia no dice textualmente en ninguna parte que es el Espíritu Santo o la iglesia que detiene el anticristo. Ahora bien, la postura del señor Polanco es que es el ángel Gabriel. Él cuestiona a los cristianos, a las personas que tienen la postura que es la iglesia, que en este momento dado detiene la manifestación del el anticristo, porque no tienen base bíblica. Sin embargo, él postula que es el ángel Gabriel y él no da base bíblica. De hecho, en una y otra vez él dice que si es Dios que está deteniendo el anticristo manifestarse, es como que Dios no tiene un plan. Bueno, el hecho que Dios esté deteniendo el anticristo de manifestarse no significa en ningún momento que no tiene un plan. Pero la postura de él, que es el ángel Miguel, perdón, el ángel Miguel que lo está deteniendo, o sea, el ángel Miguel no está actuando de sí mismo. Si es ángel Miguel que está deteniendo el anticristo de manifestarse, es Dios. Porque el ángel Miguel no está actuando independiente de Dios. Lo segundo es que él da el capítulo 12 de Apocalipsis donde dice que el ángel Miguel vino a hacer guerra contra Satanás y sus ángeles. Pero eso nada tiene que ver con la manifestación del anticristo. Ese verso nada, absolutamente nada tiene que ver. Y él dice de que el ángel Miguel lo está deteniendo en los aires, mientras que la Biblia dice en Apocalipsis claramente que el anticristo, la bestia que sube del abismo, no está en los aires, es del abismo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, porque según 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que el advenimiento del anticristo es por obra de Satanás. Entonces, mientras que eso no hace al hermano Polanco un hereje, obviamente, cuando hablamos de herejía, estamos hablando de alguien que niega algún atributo de Dios o niega algo de la Trinidad. El hecho que le esté enseñando esto no quiere decir que es un hereje. Ahora bien, la Biblia lo dice en el libro de Romanos que Pablo hablándole a los romanos y le dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes en cuanto a Israel, porque ceguera le ha venido en parte hasta que venga la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel iba a ser salvo. Entonces, es decir, que hay algo que Dios mismo tiene planeado y es la plenitud de los gentiles. Hay un número específico de personas que van a completar la iglesia y entonces sucede el arrebatamiento. Luego entonces los israelitas sí pasan por la gran tribulación, como nos dice la Biblia una y otra vez. En el libro de Jeremías nos dice eso, en el libro de Mateo capítulo 24 nos dice eso. Ellos sí pasan por la gran tribulación. Entonces, Dios es que está restringiendo el inicuo. Dios es que está restringiendo que se manifieste por completo
este ser que se va a oponer contra Dios y objeto de, y es se opone contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto. Dios mismo lo está deteniendo y es a través de la iglesia. La Biblia claramente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos dice, yo no quiero que ustedes ignoren estas cosas en cuanto a su venida, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Ahí está hablando de dos eventos y el hermano Polanco siempre, no solamente él, pero todas las personas que hablan de este tema cometen el error de pensar que este es un solo evento. El arrebatamiento es un evento aparte de la segunda venida y está hablando de dos eventos. De hecho, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro 2 Tesalonicenses, que de hecho el hermano Polanco utilizó, pero lo utilizó muy mal, hizo muy mal uso de estas escrituras y vamos a hacer buen uso de estas escrituras. Miren lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Está hablando de qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y también está hablando de nuestra reunión con Él. Entonces, se prestaría esto a que la persona se confunda y no debería de creer que es solo un solo evento. En Efesios capítulo 4 dice a uno, porque Él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestro. Ahora, pastor y maestro no es el mismo ministerio, utiliza la I ahí de la misma forma que se utiliza aquí, porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos eventos separados. Dice, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Notemos ahí algo bien importante. Pablo le está diciendo a los de Tesalónica que no se conturben, es decir, que no se turben. Si es un solo evento y la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es un solo evento, entonces ¿por qué Pablo le está diciendo que no se turben? ¿Por qué Pablo? O sea, al contrario, debería de ser un momento de gozo, debería de ser un momento de alegría, porque es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pero Pablo le dice, yo no quiero que ustedes se conturben. ¿Por qué? Porque ellos, los de Tesalónica, bien sabían acerca del gran día del Señor, que los profetas claramente decían, ¿por qué desean el gran día del Señor? Día de tiniebla y no de luz, día de la venganza del Señor, día de la ira. Eso es conocido como la ira de Dios. Dios viene a batallar contra sus enemigos en la segunda venida. Entonces, por eso era que los de Tesalónica estaban turbados, porque ellos dijeron, este es el día terrible de Jehová y nosotros estamos en él. Entonces, miren la prueba que Pablo les da a los de Tesalónica para mostrarse que no estaban en el día de Jehová. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, ustedes no pueden estar en el día de Jehová. No pueden estar en el día de Jehová, porque el día de Jehová tiene que manifestarse la apostasía, tiene que manifestarse el hijo de perdición. Entonces, por eso sabemos que no está en el día de Jehová. Entonces, si nosotros regresamos atrás, ellos, de nuevo, si fuera un solo evento, ellos no deberían de estar turbados. Al contrario, como dije anteriormente, deberían de estar felices, que ahora van a reunirse con el Señor, pero no, están turbados. Al menos que Pablo le había enseñado que había una forma de ellos de escapar del día de Jehová, que no es día de gozo. El día de Jehová no es día de gozo. El día de Jehová es día de terror. Léase Apocalipsis donde dice que todos ojos le verán. El capítulo 6 dice que correrán de aquí para allá y pedirán a las piedras caer sobre ellos, porque llegado el día de Jehová, ¿y quién podrá mantenerse de pies? Entonces, la iglesia obviamente
no está puesta para ira. Entendamos, hermano, que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre la tierra. Eso es lo que es. La Biblia así lo dice. Si tú no eres culpable porque Cristo murió por ti y fuiste lavado de tus pecados, entonces ¿por qué tú vas a pasar por los juicios de Dios? Entonces ese otro tema que el hermano Polanco hace alusión. Él dice en el tiempo del diluvio, Noé no fue quitado, sino que, oye, eso es extremista. Primeramente, ¿cómo es posible que Dios va a sacar a Noé de la tierra y llevárselo al cielo sin Cristo haber venido a la tierra y muerto por nosotros? Era imposible. Hay una diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, Él no podía llevarse al cielo a Noé. Obviamente se llevó a Enoc, pero no era para el cielo. Además debemos de entender que Noé y sus hijos tenían que poblar de nuevo el mundo, por lo cual no podía sacarlo. Lo mismo Lot. Él los libera completamente. Ni siquiera están en el lugar del castigo. Los saca de esa ciudad. Entonces, ¿por qué usar este tipo de analogía como que en el diluvio Dios no sacó a Noé y su familia? Sí lo sacó. No fueron partícipes del todo del castigo que se dio a los demás hombres, a Lot de la misma manera, al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto de la misma manera. No pereció ni uno. Pero agarren esto en su mente de nuevo. Los juicios de Dios sobre la tierra, una persona es enjuiciada y castigada y sufre la ira de la ley cuando es culpable. Sin embargo, tenemos estas personas como el señor Polanco que una y otra vez quieren decir de que la iglesia va a sufrir la ira de Dios. Como que el Señor haber muerto por la iglesia no cuenta de nada. Eso es uno. Pero además de esto está el hecho de que no hay verso bíblico que te dice que la Biblia pasa por la gran tribulación. Y ya yo hice otro video donde pruebo indubitablemente todas las escrituras que el hermano Polanco, por ejemplo, utiliza para decir que la iglesia pasa, que no es así. Lo segundo que dice, mire, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Una iglesia recientemente nueva, realmente, y ya Pablo le había hablado acerca de escatología. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Noten, hermano, que él habló acerca de la segunda venida. Eso es lo primero, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la segunda venida. Eso él habló acerca de eso y le dijo el por qué, la razón. Deberían de estar seguros que no era la segunda venida, porque no se había mostrado la apostasía, ni tampoco el inicuo, el hijo de perdición. Ahora la segunda parte y nuestra reunión con él. Ahora Pablo va a tratar con esa segunda parte y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El anticristo. Obviamente el anticristo no puede ser manifestado aún. Dice, pero ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Se ha quitado de en medio. Una y otra vez, toda persona, absolutamente todo cristiano, bueno, déjame decir todo cristiano, pero la mayoría de los cristianos, un 90% de los cristianos, están de acuerdo que hay un arrebatamiento. En un momento dado hay un arrebatamiento. Lo que nosotros diferimos es cuando algunos de nosotros decimos que antes de la gran tribulación, otros dicen que en el medio, otros dicen que después. Y cada uno de esos tiene sus versos que obviamente, a la luz de la escritura, están mal interpretados. Pero noten que nunca en la Biblia, en ninguna parte, habla del ángel Gabriel siendo quitado. En ninguna parte. Entonces, esa postura de que cuando dice hasta que él a su vez sea quitado de en medio,
Si es el ángel Gabriel que está deteniendo que el anticristo se manifieste, va a haber un momento en que el ángel Gabriel va a ser quitado de en medio. Pero la Biblia en ninguna parte habla de eso en lo absoluto. Pero todos estamos de acuerdo que en un momento la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estamos hablando del poder restringidor del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Now, ya yo le dije lo que los romanos dicen. Hasta que venga la plenitud de los gentiles. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, y todos estamos de acuerdo que la iglesia va a ser arrebatada un momento, entonces aquí está hablando de este arrebatamiento, de este poder restringidor del Espíritu Santo. Entonces, ese dicho de que si Dios está restringiendo porque no tiene un plan no veo de dónde viene ese tipo de argumento. Porque si es el ángel Miguel, yo me mantengo diciendo el ángel Gabriel por error, pero es el ángel Miguel que el hermano polaco dijo. Si es el ángel Miguel, pues es Dios de todas formas, porque el ángel Miguel no está trabajando de propia cuenta. O sea, él no tiene una agenda diferente a la de Dios. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces va a haber un momento en que el anticristo, que es la simiente de la serpiente en Génesis 3:15, se va a enfrentar con la simiente de la mujer en Génesis 3:15 y entonces él le va a herir totalmente en la cabeza y será lo último de él. El hermano Polaco hizo uso de muchas alusiones que realmente eran, o sea, esa creencia de que es el ángel Gabriel, creo que él sería la única persona que tiene esa postura y no tiene defensa bíblica, no tiene defensa bíblica. Lo que él dice, en ningún momento él da una escritura que explícitamente diga eso. Lo mismo que él hace para acusar a aquellos que tenemos la postura que ahí está hablando del poder restringidor del Espíritu Santo a través de la iglesia. Él acusa que no tenemos base bíblica, pero él tampoco tiene base bíblica. Ahora, aunque no tenemos base bíblica explícita, nosotros podemos, a la luz de la escritura, inferir esto, creo que no dejando nada de duda en este caso. Porque hay un arrebatamiento. Y aquí dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bíblicamente, ¿qué otra cosa va a ser quitado de en medio? Que represente obviamente a Dios. ¿Qué otra cosa va a ser quitado del medio? Bíblicamente no encontramos absolutamente nada más. Nada más, solamente esto. Entonces, una de las cosas que, porque toda persona, todos podemos estar errados en algo. Nadie tiene una teología 100% correcta. Pero lo que me molestó del señor Polanco es que él está haciendo una acusación de que no tenemos cita bíblica, pero él no tiene tampoco. Lo que me hace pensar que él está tratando de engañar. Porque él debería entonces ser honesto y decir, yo tampoco tengo cita bíblica. Pero ahí notemos que Pablo está hablando de dos cosas. Primeramente, está hablando ¿de qué? Está hablando de la segunda venida. Está hablando de la venida del Señor. Eso lo dice claramente en el verso 1. Y está hablando de nuestra reunión con Él. Aunque los hermanos quieran pensar que este es un solo evento, es dos eventos y de hecho habla ahí. Él, como habló primeramente acerca del primer evento, que es la venida de nuestro Señor, cuando dice hasta que esto a su vez se ha quitado de en medio, está hablando del segundo evento, nuestra reunión con Él. Entonces, una vez nuestra reunión con Él se tome lugar, entonces el anticristo se manifestará y la última semana de Daniel va a tomar su lugar y la gran tribulación va a ser desencadenada.
Noten que en el Antiguo Testamento, la Biblia habla leguas acerca de la resurrección de los muertos, eso es cierto. Pero ustedes se dan cuenta que no habla acerca del arrebatamiento de los vivos. No habla. Ni un verso bíblico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no encaja ahí. Los profetas le hablaron al pueblo de Israel lo que era para ellos, que era el levantar. Todo mundo, toda persona va a resucitar. Toda persona va a resucitar. Pero es la iglesia que Pablo entonces le habla. Y entonces él le dice, os digo un secreto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque eso le toca a la iglesia y Pablo fue llamado a hablarle a la iglesia. Entonces, el hermano Polanco hizo otra alusión acerca de que la iglesia no reemplaza a Israel. 100% de acuerdo, eso es así. Yo no creo en la doctrina de la replantación, del reemplazo, donde la iglesia reemplaza a Israel. Eso es totalmente falso. De que la iglesia fue injertado, 100% de acuerdo. Pero algo estoy en desacuerdo con el hermano Polaco, que él dice de que ahora somos uno. Y no es cierto. No somos uno. La iglesia es una entidad e Israel es otra entidad. La iglesia aceptó al Mesías, Israel rehusó al Mesías. La única forma que nos hace uno, porque la Biblia sí nos dice que ahora somos uno en el Señor, un pueblo, es en la heredad. Somos ahora coherederos de la promesa dada a Israel. Eso es todo. Pero cuando la Biblia dice que los primeros serán posteriores, los posteriores serían primeros, quiere decir algo ahí. Y está hablando que los primeros en Israel, nosotros somos los postreros. Pero nosotros habiendo sido los postreros, vamos a ser los primeros. ¿En qué? En el arrebatamiento, nuestro encuentro con el Señor. Entonces, vamos a analizar todo esto bien. Y no vamos a dejarnos de engañar por estas falacias. Polanco, si mi hermano Polanco cree que Cristo vino en carne, que Él murió conforme a las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, resucitó conforme a las Escrituras, y que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, sino que todo está en Cristo Jesús, nuestra fe puesta en Él. El hermano Polanco es mi hermano en Cristo. Nosotros no nos vamos a dividir sobre este argumento. No. Porque esto no tiene ningún tipo de validez en términos de salvación. Obviamente queremos todo que estar claro conforme a lo que la Escritura nos dice. Pero esto no divide hermanos. Ahora, en el momento que alguien cree que Cristo no vino en carne, en el momento que alguien cree que con sus obras puede ser salvo y todas esas cosas, ahí sí hay división. Ahí el cuerpo de Cristo, o lo que se cree en el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer una división, porque ya eso es herejía. Herejía es toda aquella falsedad que tiene que ver con relación a Dios, a Cristo. Eso sería herejía. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y esperamos que esto aclare muchas de las cosas que no solamente el hermano Polaco, pero otras personas están estableciendo. ¿Por qué los tesalónicas tenían que conturbarse? ¿Por qué? Si es nuestra reunión con Cristo y su venida es lo mismo. ¿Por qué? Al contrario, hay que estar feliz. Si yo veo al anticristo y eso me está diciendo que la venida de Cristo está cerca, yo voy a estar contento. Yo me voy a regocijar. Pero si ya Pablo ha hablado de un arrebatamiento donde yo no voy a ver al anticristo ni la ira que viene, entonces yo me voy a turbar, porque entonces yo voy a pensar, wow, me quedé. Y ese era el problema que estaba sucediendo en Tesalónica. Ese era el problema. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y vamos a mantenernos siendo como los bereanos, recibiendo todas las palabras que recibimos con avidez, pero luego vamos a la Escritura a ver si es cierto, de manera que yo le invito a chequear todo lo que yo lo digo a la luz de las Escrituras. Dios me le bendiga.